Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Mercedes y esto es Las Voces del Cuerpo Viviendo el Lyme. Un canal donde os hablo sobre la enfermedad del Lyme, sobre todo en su estado crónico, y además pues la intención es traeros más adelante también noticias y poder contaros un poco más en detalle mi experiencia, porque hasta ahora, como básicamente estamos hablando de las bases de la enfermedad para que se entienda, pues simplemente os voy echando ahí un poquillo de información de mi caso esporádicamente. La cuestión es que bueno, no me había perdido, me he tirado como un año desaparecida, pero supongo, claro, cuando tenemos estas situaciones de enfermedad, desaparecer este tiempo pues puede preocupar a la gente, ya lo sé. Ha sido un año un poco entretenido pues por varias cosas. Básicamente he estado ampliando mi formación. Siempre os digo que tengo el técnico superior en dietética y quise ampliar los estudios realizando un máster sobre microbiota humana. Bueno, me ha interesado todo este mundo también por la relación que ha tenido todo lo que ha sido toda mi salud intestinal con la enfermedad del Lyme, y porque pensaba que todo este conocimiento me podía ayudar también a mejorar mi propia salud con el Lyme y también pues porque no ayudar a los demás, ¿no? Ya quizás desde un lugar un poco más profesional. Y aunque aún no estoy operativa en ese sentido, ya os avisaré cuando llegue ese momento, al menos sí que ya pude empezar a poner un poco de esas bases y de esos tratamientos a nivel digestivo, a ponerlos en marcha conmigo misma. Y pues este año ha sido todo un año de aprendizaje desde este lado y además de tratamiento, ¿no? De aplicarlo en mi propia salud. Ha dado hasta cierto punto muy buenos resultados y beneficios y aún sigo en ese camino. Tampoco sé cuánto más voy a mejorar, pero bueno, he mejorado lo suficiente, la verdad, de deciros, como para poder llevar las cosas un poquito mejor. Así que espero que a partir de ahora os pueda subir de una forma un poco más continuada información al canal. También ha sido un año de pensar mucho sobre el canal de YouTube, porque veo que hay una locura generalizada con el trato que se le hace muchas veces a los divulgadores en internet, y pues ¿qué queréis que os diga? Me daba bastante respeto, porque no veas, ¿no? O sea, el acoso y derribo que se le hace a la gente que se dedica a las redes, pero bueno. Así que al final me he decidido a continuar, después de darle muchas vueltas en ese sentido también. Al final pesa más el poder transmitir esta información, o cuando leo mensajes que me decís estoy esperando a que subas más porque me ayudas mucho. Entonces esa era la finalidad del canal y al final es lo que pesa y es lo que más importa, ¿no? Y bueno, pues nada, hemos vuelto. Ahora os mando mi mensajito de precaución como siempre. Ahí dentro mensaje, y es que pues ya sabéis, no soy una profesional del Lyme, soy una paciente, tengo conocimientos de llevar muchos años con esta enfermedad y además ahora pues este conocimiento personal ha aumentado gracias a los estudios de dietética y de microbiota humana. No pretendo dar tratamiento, ni diagnóstico, ni deciros lo que tenéis que hacer, ni dejar de hacer, solamente es información sobre una enfermedad. Si os resuenan las cosas que os digo aquí, lo que habría que hacer con cualquier enfermedad, no solo con esta, es ir a los profesionales especializados en esta enfermedad en este caso, y ahí ya sí que os diagnostiquen y os diga cuál es el tratamiento mejor para vuestro cuerpo, porque al final pues la salud es muy personalizada, tendría que ser muy personalizada, aunque tengamos unas bases de tratamientos, de síntomas, etcétera, que nos ayudan a saber dónde estamos y por dónde tirar. Al final cada cuerpo es un mundo y reacciona a esto de formas diferentes, ¿no? Entonces pues por eso necesitáis el acompañamiento pues eso, de un especialista. El día de mañana a lo mejor yo os puedo ayudar desde la parte digestiva, pero como os he dicho, aún no tengo abierto el chiringuito, ya os avisaría en ese caso.
Y nada, pues vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. Hoy quería hablaros por fin de los síntomas y además pues ya de paso he aprendido a utilizar OBS para ver si me facilita el trabajo de grabación y de edición, ya que pues es verdad que yo arrastro una ya lo podéis ver, una neuroborreliosis muy bonita que me deja bastante atascada mentalmente y necesito que se me faciliten ciertas tareas cognitivas pues para poder tirar para adelante, ¿no? Así que bueno, espero que esto también me ayude a poder traer vídeos más seguiditos. Así que sin más dilación, vayamos al temazo. Os voy a hablar de los síntomas y los síntomas van estrechamente unidos a lo que son las fases del Lyme, así que a la vez que os explico síntomas os explico las fases. Y aunque vayan muy estrechamente unidos, no siempre se dan de la manera que os voy a contar. De todas formas, os lo explico y luego hacemos apuntes de detallitos de dónde no termina de ser del todo así, o sí, o qué. Vayamos al meollo del asunto con los síntomas. Tenemos una fase temprana que diríamos que es pues de esto, entre los primeros días hasta un mes, más o menos ahí tenemos como un margen. Yo os diría que cuanto más tiempo pasa, peor. El Lyme, cuanto antes lo pillemos mejor, la verdad. Pero bueno, esta primera fase pues va de entre unos 3 a 30 días desde que hemos sido infectados. Aquí pues la infección aún no se ha diseminado por todo el cuerpo, pues están entrando ahí en contacto con nuestra sangre y nuestro circuito venoso, por decirlo de alguna manera. Aunque más adelante, si no he perdido una noticia, ya os traeré también una noticia del canal que nos habla un poquito más de esto, porque realmente tiene una velocidad de actuación la borrelia una vez que entra en nuestra sangre brutal, o sea, es súper rápida, evadiendo al sistema inmune, saliendo del torrente sanguíneo para meterse en tejidos para camuflarse, o sea que Aquí quizás tendríamos que empezar a pillarlo ya con pinzas, esto de que no se disemina tan rápido, ¿eh? También he de deciros que volvemos a hablar de cositas extras, que yo he visto casos que entran en sintomatología de lo que viene siendo ya una tercera fase del Lyme, como veremos más adelante, en los primeros días. También depende mucho del tipo de cepa que hayamos contraído en ese primer contacto con la bacteria, ¿no? Que si es más virulenta o menos, ya que, como vi no hace mucho en unas noticias, pues también depende de la virulencia de la cepa en sí, o sea, no va a ser igual una Borrelia burgdorferi de X garrapata que de otra, puede que una acarree una Borrelia burgdorferi más débil, por decirlo de alguna manera, mientras que otra acarree una que está ya, bueno. ¿Y qué nos van a contar a nosotros a estas alturas sobre los bichos que ya empezamos a tener también todos un máster, sobre todo este año con la gripe A, como ha evolucionado, madre mía? Pues es lo mismo, ocurre lo mismo, no deja de ser un microorganismo y cumple, o sea, comparte las mismas bases que muchos otros microorganismos, ¿no? Entonces pues podemos tener cepas más virulentas que otras que hagan que en esta primera fase, en vez de tener unos síntomas más débiles, pues ya debuten directamente en cuestión de horas o de una semana con los síntomas propios de una fase más pues tardía, ¿no? Pero por regla general se presenta la primera fase pues con estos síntomas que vemos aquí. El eritema migratorio, que por cierto no os he puesto la foto, os la dejaré ahora por aquí por al lado, que bueno, es esta señal en forma de ojo de buey o de diana que nos deja a algunas personas. Aquí hemos de decir que no todas las garrapatas dejan esta señal y no significa que no hayan transmitido el Lyme. Pueden haber transmitido la bacteria de la Borrelia, alguna de sus variedades, la burgdorferi, la miyamotoi, pero no haberte salido este rash, este eritema. Pero si este eritema está presente, sí o sí, ha sido contagiado por la bacteria Borrelia, o tienes la enfermedad de Lyme producida por alguna de las diferentes borrelias que la producen.
Así que bueno, es un dato importante. En mi caso salió, pero desconocía toda esta información y castañuelas, ¿sabes? Castañuelas. ¿Qué síntomas se tienen? Pues parecidos a los de la gripe, quizás un poco diferentes, algo extraños, se hacen un poco raro, pero sí tienes como este estado de malestar del cuerpo, febril, incluso puedes tener una especie de sensación de fiebre que no termina de debutar en fiebre, dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, fatiga, malestar, lo típico de una gripe o de un resfriado, pero se suele sentir un poco distinto, es como más denso, como más pesado. A veces no te da, claro, se hace extraño porque no te da otros síntomas más típicos de mucosidad, estornudos, no, es como muy corporal, ¿no? Muy de pesadez corporal. Algunas personas presentan rigidez de nuca. En esta fase ya podemos empezar a sentir una sensación extraña al tacto, como acartonado, como que te sientes pero no. Los ganglios se pueden inflar, la linfadenopatía, o sea, pues hay como estos ganglios que se inflaman pero no se ve muy bien de por qué. Claro, a ver, estamos produciendo defensas contra ese bicho, ese intruso, que no podemos aún saber qué es, ¿no? Incluso si vamos con estos síntomas al médico y no hemos detectado garrapata, no hemos detectado el eritema, etcétera, pues si lo da por una gripe vírica tampoco nos va a mandar tratamiento, porque no sabemos de dónde viene, ¿no? Tratamiento, pues a lo mejor si sospecha de algo bacteriano, pues sí que nos manda una primera traca de antibióticos y ahí incluso desde dando un poco palos de ciego nos pueden ayudar, ¿no? Pero bueno, y sí que ya empiezo a ver como algunos síntomas neurológicos y musculares que al acompañar los síntomas de gripe pues nos puede hacer sospechar sobre una enfermedad del Lyme ya. En esta fase, cuando presentamos estos síntomas y si hemos ido al campo y somos ya conscientes de la enfermedad, pues está guay poder ir al médico y decir, oye, he ido al campo, lo mismo me ha picado algo, ¿no? Pero muchas veces no lo asociamos con he salido aquí o allá, o incluso si hemos estado en el campo o haciendo una actividad al aire libre, pues podemos pensar que se nos ha bajado las defensas, nos hemos enfriado porque hemos estado en el agua del río, yo qué sé, de todo menos la garrapata si no tenemos esta información, ¿no? Pero bueno, más o menos cursa así, claro, esto es muy peliagudo, porque si no te has visto la garrapata, no te has visto el eritema, no tienes información sobre el tema, pues tú te piensas pues, que has pillado un pequeño resfriado y lo dejas pasar, claro, y como no, muchas veces no vamos al médico porque son gripes víricas y tal, que ya sabemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer, por desgracia, y nos automedicamos, que no deberíamos, pero es lo que ocurre. Luego tenemos la fase diseminada, que es como la segunda etapa del Lyme. Aquí ya vamos a empezar a ver más síntomas y más graves, ¿no? Sí que es verdad que a veces pues esta primera fase, la temprana, puede cursar asintomática y se nos puede empezar a dar los síntomas de la primera fase y de la segunda a la vez. A veces ocurre que puede ocurrir estos síntomas pues eso, a las semanas o meses después, cuando ya estamos en la fase segunda o diseminada, o también puede ser que en la primera fase, como os he dicho, ya ocurran todos los síntomas de golpe porque hemos tenido ahí pues, un pedazo de pepino de borrelia que ha dicho a por todas, se disemina rápido y nos produce de todo de golpe, ¿no? En esta fase, si ocurre de forma normal, no pasa de esta forma tan alocada como os estoy contando, lo que nos encontramos es que ya la bacteria ha podido llegar a diferentes órganos, afectando pues al corazón, a la piel, sistema musculoesquelético, sistema nervioso. Aquí pues os he puesto unos cuantos síntomas, problemas pues de corazón. Tenemos la carditis, que normalmente ya asociada al Lyme es carditis de Lyme, pues con los típicos síntomas de cuando hay problemas de corazón, ¿no? Dolor torácico, disnea en el ejercicio, cansancio, palpitaciones. A mí me pegó fuerte con la patatilla, no tanto como a otros enfermos de Lyme, pero sí que he tenido mis cosillas, ¿sí?
Pericarditis, bloqueos de rama, esto lo desconozco, ahí lo lleváis. Fallo cardíaco, esto puede ser fallo cardíaco, de deciros que creo ocurre y hay gente que muere con Lyme por un fallo cardíaco, pero ahora por favor no os asustéis mucho, no vayáis a pensar que en cualquier momento os va a dar un paro, ¿vale? Además ahí os van a ayudar los médicos, porque en eso pues sí que estamos avanzados. En piel hay un eritema múltiple persistente, hay personas pues que desarrollan como muchas manchitas que se quedan como de forma crónica. Luego pues tenemos los típicos pues eso, dolores musculares, articulares, la artritis de Lyme, pues que ya tenemos las articulaciones muy inflamadas. Hay gente que le pega más por ahí, hay gente que le da más por otros lados. A mí a nivel artrítico no me ha dado tan fuerte, quizás estoy teniendo más síntomas últimamente, lo cual no me hace gracia. No sé si es porque esto es algo que hay que tener en cuenta, pues que a veces cuando estamos en el tratamiento y las estamos matando y las estamos sacando de sus escondites, al moverse pues tenemos síntomas, ¿no? Pero bueno, es muy común la artritis de Lyme, es más, es gracias a la artritis que ocurrió de forma como expandida en un vecindario en Lyme, que empezaron a estudiar qué estaba pasando en esa población y descubrieron la enfermedad del Lyme, ¿no? Entonces tiene ya hasta nombre propio, artritis de Lyme, y es muy característica de la enfermedad del Lyme. Tenemos a nivel del sistema nervioso meningitis linfocítica, neuropatías craneales, bueno, las parálisis faciales. A mí me pegó no era una parálisis, pero sí que se me quedó este lado un poco tonto. Si me veis a veces un gesto raro, es eso, es casi imperceptible en mi caso. Pero sí que he tenido los parcheos, la sensación de adormecimiento, que a veces no se me levanta igual un lado de la boca que la otra, y bueno, ya a veces aún tengo ese síntoma, ¿no? Me vuelve y no mola, o sea, asusta. Lo que ocurre es pues que se ve afectado el nervio de la cara por la propia bacteria, y entonces pues nos generan estos leñazos, ¿no? Mononeuritis múltiple, desconozco. Ataxia cerebelar, las ataxias creo que las conocemos ya un poquito por desgracia a Bruce Willis. Las mielitis, bueno, una enfermedad típica donde sucede la mielitis es la esclerosis múltiple, es ese atrofia de la mielina, que es esta capa que recubre los nervios y las neuronas. Y que genera este deterioro del sistema nervioso en la esclerosis múltiple. Luego también podemos ver el deterioro del lenguaje, visión borrosa, movimientos torpes, alucinaciones. Otra vez la parálisis facial. Aquí lo he vuelto a poner por lo de recordar la afectación del nervio facial, ¿no? Entumecimiento, como ya os decía, esta sensación como de me noto pero no me noto, tengo una sensación acolchada extraña, dificultades para respirar, dolor torácico, dolores de cabeza. Hay que destacar que los síntomas que vamos viendo muchas veces lo que ocurre es que empezamos a tener otros, los empezamos como a añadir a nuestra biblioteca de síntomas y acabamos como en la última fase, cuando no nos descubren antes que tenemos un Lyme, no recibimos tratamiento antes y llegamos a la fase tardía, pues nos encontramos con toda una colección de síntomas que son desde los que empezamos a tener en la primera fase hasta los que tenemos a últimas que se han añadido en los últimos años, ¿no? Pensar que es una enfermedad donde la bacteria pues van creciendo, o sea, cada vez hay más población de bacterias, va llegando a más sitios, va ocupando más lugares y va produciendo más males, entonces por eso vamos acumulando síntomas. Aquí sensaciones de calor-frío, la fatiga extrema, guay, yo es que he vivido muchísimo lo de la fatiga y es casi que de lo que más me ha marcado. Y los problemas digestivos y más. Cuando ya os hable de mi caso, volveré a sacar esta lista para poderos decir, porque es que son tantas cosas que se te acaban olvidando. Y lo siento si me lo tomo ya a risa, o sea, no es que me haga gracia, pero es que es brutal, es que es fascinante. Dolores que te den así como de golpe mientras estás durmiendo sin haberte hecho daño en ningún lado, deterioros de memoria, disfunción cognitiva, como os contaba también, que me ocurre a mí también, síntomas gastrointestinales. Y bueno, evidentemente psiquiátricos, porque como os digo, la bacteria llega a todas partes. De este punto ya hablaremos un poco más detenidamente en un artículo que encontré muy interesante. Y por último, pues tenemos la fase tardía / crónica. Aquí hay un problema
cuando vamos a sitios oficiales donde nos hablen de la enfermedad de Lyme, se ven como bastante obligados a hablar de fase tardía o post-Lyme, pero esto de afrontar el tema de crónica lo tienen fastidiadillo, ¿no? Ya sabemos, a ver, en el momento que yo abrí este canal es porque cuesta de aceptar la fase crónica. Más adelante veremos cuáles son los motivos a lo largo del canal. Ya hemos ido poniendo algunas basecitas y además en el siguiente vídeo sobre diagnóstico ya puedo hablar de eso también un poco más claro, de por qué es tan controvertido esto de reconocer el estadio crónico del Lyme. Pero para ir allanándoos el camino me gustaría dejaros dos definiciones claras, lo que es una enfermedad crónica y lo que es una enfermedad en su estadio post lo que sea, ¿no? Tenemos el post-Lyme, tenemos el post-COVID y seguramente hay muchos post-X, ¿no? Como tantas enfermedades haya. Vamos a ir a lo simple, a las definiciones simples para no liarnos con toda la controversia que hay alrededor del Lyme para poder entender esto de una forma clara y no irnos por los cerros de Úbeda. Y es que una enfermedad crónica es aquella que llevamos sufriendo de 6 meses para adelante. Es decir, ya llevamos 6 meses a lo mejor justos con ella o llevamos 7, 8, 1 año, 2, 3. Eso es una enfermedad crónica. Está con nosotros, nos remite, no se cura por sí sola de forma espontánea, no se cura con tratamiento y vive con nosotros años. Algunas, pues muy conocidas, nos dicen tienes artritis para toda la vida, por ejemplo, ¿no? Una artritis cronificado. Conocemos muchas de estas enfermedades que siempre nos dicen, no, ya se queda contigo, ¿no? Una enfermedad post-X, Lyme, COVID, lo que sea, como estábamos diciendo, yo no sé si me van a matar por estar diciendo tantos nombres de enfermedades, pero una enfermedad a la que delante de su nombre le ponemos el post, lo que ha ocurrido ahí es que hemos recibido tratamiento, hemos sanado, está comprobado por pruebas que ya no hay bichitos, que ya no está el problema, hemos sanado de esa enfermedad ha remitido, ya no está, pero nos quedan las secuelas de esa enfermedad. Como estamos viendo en la enfermedad de Lyme, pues hay un mogollón de síntomas y otras enfermedades que el propio Lyme genera. Y por lo tanto, pues nos vamos a quedar con esa tara, ¿no? Como con esa señal, esa marca de que hemos sufrido eso y que nos ha provocado X cosas. Sin embargo, aún y así, cuando sanamos la enfermedad principal, como en este caso el Lyme, el resto de problemas que nos deja muchas veces pueden mejorar muchísimo e incluso algunos remitir totalmente también debido a que nuestro cuerpo vuelve a equilibrarse, nuestro sistema inmune, el sistema nervioso, comenzamos a limpiar otra vez bien de nuevo. Entonces muchas de esas enfermedades que hemos desarrollado a partir de la enfermedad base, como es en este caso, y como estoy diciendo todo el rato, el Lyme, pues también remiten con el tiempo. Quizás no al mismo tiempo en el que desaparece la enfermedad, que lo produce todo, pero sí que con el tiempo, conforme vamos recuperando el equilibrio de nuestra salud. Por lo tanto, una enfermedad crónica no es lo mismo que una enfermedad en su estadio post, que ya no tenemos enfermedad. ¿Qué se debería de hacer en la enfermedad de Lyme? Una vez que se recibe tratamiento, estar haciendo pruebas hasta que realmente la sintomatología y las pruebas concuerden en que ya no hay infección. Y por lo tanto sí que podríamos estar hablando de que ya hemos remitido y que ya hemos salido de la fase crónica. Aún así, en el caso del Lyme, al ser un microorganismo, nunca sabemos si pueden quedar quistes de espiroquetas que se están camuflando de ese ambiente que no es propicio ahora mismo para vivir, ya que hemos hecho un buen tratamiento y hemos dejado nuestro cuerpo precioso para luchar contra ella, y pues se puede esperar que tengamos una época de estrés, de baja de defensas para volverse a reproducir, salir de esos quistes en los que se protegen y volverse a reproducir. Por eso también, ya veremos en el tratamiento, normalmente cuando remitimos lo suficiente como para tener como una salud normal en la enfermedad del Lyme,
es bueno que tengamos como unos cuidados bases para evitar que pueda darse esta posibilidad de que si queda alguna espiroqueta vuelva a ponerse fuerte y a contaminarnos y a volvernos a infectar, ¿no? Pero no ocurre solo con la enfermedad de Lyme, ocurre con los virus. De ahí que está pasando pues algo muy similar con el bichito de la pande. Pues porque es un virus, los virus sí que nunca se van, o sea, se quedan inactivados, pero se quedan ya como viviendo en nosotros, y cuando hay bajadas de inmunidad, etcétera, pues se reactivan, volvemos a pasar por, a lo mejor por una crisis infecciosa y pues bueno, ya forma parte de nosotros. Esto asusta, no gusta, es desagradable, pero también estos seres conllevan información, proteínas, ADN, un montón de sustancias que a su vez muchas veces completan nuestro propio funcionamiento y nos traen tanto cosas negativas como muchas veces cosas positivas, como puede ser el ejemplo de utilizar ciertas informaciones de los virus para poder atacar a infecciones bacterianas de una forma mucho más natural y sin los problemas que, por ejemplo, nos pueden dar los antibióticos farmacéuticos, ¿no? Ahí os dejo un ejemplo, me he extendido un poco por aquí, pero bueno, he creído importante dar estos detalles. Por lo tanto, y resumiendo este trocito, básicamente, si tú sigues teniendo síntomas y sigues dando alguna, ni que sea mínima señal en las pruebas específicas serológicas del Lyme de que aún hay actividad, sigues estando luchando contra la infección y sigues cronificado. En el momento en que tu inmunidad mejore, dejes de tener tantos síntomas, no veamos actividad contra la bacteria, ya podemos estar planteándonos de que estamos en remisión y que aquellas enfermedades o aquellos problemas de cuerpo que se nos han quedado debido a esa infección y que se quedan con nosotros un tiempo más o quizás ya toda la vida, pues ahí sí que estaríamos hablando de post-Lyme. Y bueno, pues espero que haya quedado un poco aclarado lo que es este punto, porque es mega importante a la hora de entender la enfermedad de Lyme en su estadio crónico. Aquí tenemos la fase tardía crónica de Lyme. ¿Cómo cursa? Pues como os estaba diciendo, solemos llevar todos los síntomas de las otras dos fases a cuestas y lo que ocurre es que se vuelven todavía más severos y por lo tanto muchas veces muy incapacitantes. O sea, aquí volvemos a hablar de que cada caso es cada caso. Hay personas pues, que son altamente incapacitantes, se nos quedan en sillas de ruedas, no pueden levantarse de la cama, los tienen que llevar para arriba y para abajo, se quedan sin habla, se quedan idos totalmente, depende también cómo afecte a nivel neurológico y a nivel del sistema nervioso toda la infección, ¿no? Otras pues están altamente incapacitadas también, pero no a ese nivel y pueden ir tirando más o menos ellas. Yo estaba en un punto ahí un poco chungo, pero bueno, podía ir tirando más o menos, pero sí que estuve mucho tiempo y durante épocas tan fatigada que muchas cosas no me las podía hacer yo y vivía durmiendo y sentada, o sea, y a veces ni eso, ¿no? Porque incluso, como podemos ver, el descanso también se estropea, por desgracia. Yo, o sea, sentía ruido en el cerebro. Para que os hagáis una idea, yo me iba a dormir pensando, a ver si repongo, por Dios, como no reponga me va a dar un chungo, literal. Además es que necesitamos reponer, necesitamos descansar de normal para estar bien. Cuando hay estos problemas necesitamos descansar todavía más, pero claro, como tenemos todo ese follón de todos estos bichos ahí trabajando y nuestras defensas y nuestro cuerpo intentando lidiar con eso, no descansamos bien. Es lo que ocurre a mucha gente que tiene fatiga crónica, os lo puede decir, es que no puedo descansar y entonces eso hace que todavía esté más fatigado, ¿no? Pues yo me iba a dormir y era como entrar en una puñetera discoteca en vez de irme a descansar. Es que a veces mi cerebro descansaba más cuando me despertaba al día siguiente, porque dejaba de oír ruido. Es que literalmente oía ruido durmiendo.
me levantaba con dolor de cabeza porque me había pasado toda la noche. Es que además yo creo que era un club de heavy metal, es que no era ni siquiera una discoteca de cha-cha-cha, que habría sido un poquito más agradable, es que era heavy metal puro, así que fatal. Yo creo que más de uno os vais a sentir identificados con esto. La artritis se cronifica, puede empeorar además. Los movimientos, los dolores musculares, los movimientos musculares anormales, que deduzco que se refieren a espasmos también, ¿no? El entumecimiento del que hemos estado hablando todo el rato también lo podemos sentir más generalizado por todo el cuerpo. Pues problemas a nivel encefalopatías, etcétera. El problema es muy a nivel neurológico, ¿no? Y sistema nervioso. Los trastornos neurológicos más graves, pues confusión, trastornos del sueño como estábamos hablando ahora, pérdidas de memoria, dificultad para seguir conversaciones, dificultad para procesar información, vértigos, mareo, problemas en la vista. Pues en mi caso, aunque yo quiero haceros esta parte, ya os lo estoy diciendo por el camino, pero en mi caso yo me empeoró mucho lo que es el poder narrar por escrito. Sé narrar por escrito porque en sí se me daba bien en la escuela, pero hay un momento que se me hace un barullo la cabeza y no puedo seguir escribiendo, o sea, es que es un barullo. Y me gustaba mucho dibujar y un día de repente, cuando me encontraba en el peor de los picos, poco antes de ser diagnosticada, dejé de poder dibujar, o sea, se me desconectó el cerebro de la mano. Esa fue mi sensación, que ya no pasaba información del cerebro a la mano y que ni siquiera en el cerebro veía claro qué es lo que quería hacer, ni por dónde tenía que tirar, ni por dónde tenía que seguir. Fue horrible, o sea, y miro para abajo porque me acuerdo que miré el papel y dije, hostias, ¿cómo sigo? Y me dio mucha pena. Y fue como perderme a mí misma porque pues siempre había estado conectada con el arte, con el dibujo, entonces pues imagino que sabéis, ¿no? O sea, esto creo que es como muy popular, que las personas que estamos conectadas con el mundo artístico de esa manera, pues es que es una parte de nosotros muy importante y es pues realmente fue como perderme a mí misma, una parte muy grande de mí misma, ¿no? Que a día de hoy empiezo a intentar recuperar, ya veremos por dónde sale. ¿Qué más tenemos? Los trastornos neurológicos es lo que más he vivido, deciros, junto con las fatigas y tal, y los problemas gastrointestinales, y puff, o sea, fatal. Acrodermitis crónica atrófica, creo que hace referencia a aquello que estábamos hablando de esta especie de manchas, como una especie de dermatitis que está ahí como siempre, ¿no? Como estábamos diciendo, las alteraciones gastrointestinales, de esto iremos hablando en más profundidad gracias a lo que he estudiado. Os lo desglosaré. Y bueno, aquí este punto, diagnósticos erróneos y enfermedades relacionadas. Os voy a decir cómo veo yo esto, ¿vale? Os voy a decir aquí las enfermedades que hay y ahora pues os explico. Tenemos el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, lupus, hipertiroidismo, hipotiroidismo de Hashimoto, que es autoinmune, no es en vano esto de que sea autoinmune, ya que, aunque aquí no lo he puesto, pues la enfermedad de Lyme produce una gran variedad de enfermedades autoinmunes. Esto es lógico debido a que pues vuelve al sistema inmunitario muy loco la enfermedad de Lyme, lo debilita, lo confunde, además genera ella pues también sustancias, etcétera. Entonces pues el sistema inmune se equivoca contra nuestros tejidos, los ataca muchas veces, como ya vimos creo que fue en el primer vídeo que ya os toqué este tema, pues lo ataca pensando que allí hay espiroquetas y muy posiblemente haya espiroquetas, entonces pues ataca esa zona y acaba destruyendo células sanas o células que a lo mejor contienen información, proteínas, etcétera, de la bacteria, ya sea porque la bacteria ha estado ahí o la bacteria está ahí dentro de esas células dañándolas, o porque ha dejado restos después de morir y el sistema inmune pues tiene esa información y eso es lo que va a atacar. Le han dicho, ataca a este bicho, ataca a esta proteína, ataca a esta sustancia, pues el que va allí. Y no se da cuenta pues que a lo mejor está atacando una célula que quizás está infectada o no, o simplemente comparte información con la bacteria y
que no está enferma y pues nuestro sistema inmune la ataca destrozando esas células, destrozando tejidos y produciéndonos estas enfermedades autoinmunes. Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, etc. A ver, ¿qué ocurre aquí? Yo en las organizaciones, allá donde he ido buscando la información, ¿no?, te dicen esto que es diagnóstico erróneo. Yo no lo veo tanto como diagnóstico erróneo. Evidentemente el diagnóstico gordo seguramente es la enfermedad de Lyme en muchos casos. Pero hay que tener en cuenta que una infección que se mete en todas partes genera síntomas y como es de tantos años y hace tanto daño, no solo genera síntomas, acaba generando enfermedades. Entonces acaba generando una fatiga, un síndrome de fatiga crónico, acaba generando una fibromialgia, acaba generando un lupus, acaba generando un Crohn, ¿me entendéis? Incluso muchas de estas enfermedades ya hay una base previa antes de que nosotros nos contagiemos con el Lyme y entonces una vez que tenemos el Lyme, pues como nos desordena todo el cuerpo, estas enfermedades que a lo mejor teníamos cierta predisposición se desatan. Entonces es más bien causa-consecuencia y al final acaban bailando todas juntitas de la mano, que es por desgracia. Cuando nos dan diagnósticos de estas enfermedades, bueno, ya estás un poco más cerca, ya te puede dar señales, ya te puede dar pistas de lo que está pasando, está bien tenerlos en cuenta, hay que tener cuidado, porque muchas veces en estas enfermedades nos dan tratamiento, por ejemplo, si son autoinmunes, inmunomoduladores, ¿no?, para desactivar un poco nuestro sistema inmunológico y que no nos ataque. Nuestro sistema inmune ya está muy bajo, agotado de intentar pelear contra el Lyme. Si encima le damos inmunosupresores, nos vamos al carajo con la enfermedad y empeoramos, claro que empeoramos de las cosas, porque no estamos tratando lo que debemos de tratar. Entonces, claro, si es el Lyme el que ha creado todas estas enfermedades de las que nos están diagnosticando, deberíamos tratar el Lyme, más el daño que ha generado al crear estas enfermedades, más el daño que están haciendo estas enfermedades también. Y muchas veces no es fácil, porque a veces para un tipo de problema necesitamos un tipo de tratamiento que no es bueno para el otro problema que también nos ha generado la enfermedad. Por eso, en sí, pues hay que ir a por ella, ¿no?, con los tratamientos que vuestro médico vea mejor para vosotros, y poniendo también, ir arreglando y parcheando todos esos desastres que nos han dejado en el cuerpo la enfermedad. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el tema de los síntomas. En el siguiente vídeo ya abarcaremos todo lo que es diagnóstico. Os lo quería juntar todo en el mismo sitio, pero tela con el tema del diagnóstico. Tiene mucha chicha y no quiero saturaros, así que yo soy propensa. Así que por hoy ya me despido aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis entendido. Me gusta siempre dar un poquito más de detalles sobre las cosas, aunque me alargue. Sé que somos muchos los que nos gusta entender las cosas con un poquito más de profundidad y detalle, y por lo que he visto a algunos de vosotros os está gustando que lo haga así. Así que nada, que lo dicho, que espero que lo disfrutéis mucho. Os dejo los enlaces que he estado utilizando para poder hacer este recopilatorio de síntomas. Tuve la capacidad, no sé cómo, de organizarlo, porque ahí ando bastante cucú con la cabeza, como ya os he dicho. Y nada, pues espero que después de todo pues haya quedado claro y que os ayude a pensar que hay una gama de síntomas muy amplia. Como os he dicho, al final es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Entonces, pues puede desencadenaros muchísimos síntomas, muchísimas enfermedades, muchísimas cosas que seguramente ni siquiera os he nombrado. Al final yo creo que algo determinante para empezar a sospechar de un Lyme es cuando no paras de ir de un profesional al otro, empiezas a acumular síntomas, empiezas a acumular enfermedades, uno te dice que tienes una cosa, otro te dice que tienes otra, y sí, todos están en lo cierto porque
estás desarrollando todos esos síntomas y todas esas enfermedades, pero no dan con la madre del cordero, como se suele decir, que es el Lyme que está ahí detrás, provocando que todo esto se desarrolle, ¿no? Se desate. Ya eso de por sí, aunque como os decía, algunos de los síntomas que tenéis no aparezcan o en las listas que os he pasado, o incluso algunos de los que hay en las listas vosotros no lo tengáis, simplemente con este hecho de que lleváis un tour de médicos, lleváis un tour de pruebas, lleváis tropecientos diagnósticos encima, ya vamos, digamos que el síntoma base o lo que os puede hacer sospechar de que haya un Lyme detrás. Y bueno, pues no me enrollo más. Ya sabéis, si os gusta la información, queréis estar al día de cuando subo vídeo y todo eso, pues darle a like, darle a suscribiros para que se la información de que subo vídeo. Me podéis seguir en mi otra red social y os la dejo por ahí abajo en la descripción también, junto con los enlaces de donde he sacado toda esta información. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.